Amada familia, buenas noches. Buenas noches. La enseñanza de hoy se titula Obras de la carne versus fruto del Espíritu. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que traes esta noche a nosotros, Señor. Gracias por permitirnos estar reunidos aquí en familia, en nuestro altar familiar. Propósito que tú has dispuesto en nuestro corazón, Señor, y que nosotros hemos seguido fervientemente, Señor, de manera consistente. Gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ha permitido sobrellevar cualquier dificultad, Señor, cualquier tropiezo. Y aquí estamos llevando tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces, obras de la carne versus fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17. Gálatas 5, 16 al 17. La vida por el Espíritu. Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta va en contra de lo que el Espíritu quiere, y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos se oponen entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Amén, gloria a Dios. La Reina Valera habla del Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, esa naturaleza pecaminosa de la que habla en la Nueva Biblia al día es los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, vivid en el Espíritu. Entonces, andar por el Espíritu significa caminar o vivir como una nueva criatura en Cristo Jesús, como esta nueva criatura que somos. Entonces aquí este pasaje va dirigido a aquellos que ya han nacido de nuevo, que ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice, si aquí nos damos cuenta en este pasaje, que hay una gran oposición entre nuestro nuevo espíritu, el espíritu que ha sido regenerado, un espíritu ya santificado, y nuestra carne, que aún conserva su naturaleza pecaminosa. Entonces, es un conflicto que hay entre nuestro nuevo ser, este hombre nuevo, versus el hombre viejo. Este hombre nuevo es un hombre espiritual. Ese viejo hombre es un hombre carnal. Y es una lucha constante que hay entre estas dos partes de nuestro ser. Entonces, lo que nos invita este pasaje es a dejar de hacer lo que nuestras malas inclinaciones querrían. Nuestro espíritu debe prevalecer sobre la carne. Debemos andar por el espíritu. Vamos a mirar cuáles son estas obras de la carne, que también nos lo dice este pasaje de Gálatas. Entonces, estas obras de la carne es la carne que trabaja para llevarlas a cabo. Es el cuerpo que trabaja para llevar a cabo estas obras. Y debemos evitar, estas son las obras que nosotros debemos evitar y resistir. Vamos a leerlas en el versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odios, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismo y la envidia, borracheras, orgías y otras cosas como esas. Como ya les dije antes, se lo repito ahora: los que lleven esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí hay una relación de diferentes obras de la carne, es decir, diferentes acciones que se manifiestan a través de la carne. Y hace una lista bastante larga. Y además termina como, y cosas semejantes a estas. Quiere decir que la lista no termina aquí. O sea, la lista es todavía mucho mayor. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que los que practican, los que están entregados a hacer este tipo de actividades, de este tipo de obras de la carne, están destituidos de la gracia de Dios. Quiere decir que están condenados. Ahora, vamos a mirar que estas obras de la carne se dividen en tres tipos. La primera de ellas están relacionadas contra obras de la carne contra sí mismo. Y esto abarca todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Vamos a 1 Corintios 6, 18 al 19. 1 Corintios 6, 18 al 19, ¿qué nos dice al respecto? Dice la palabra: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Amén. Esta primera serie de obras de la carne atentan contra nosotros mismos, contra nuestro propio cuerpo, contra nuestro propio ser, y ahí están incluidas todas estas obras que tienen que ver con la inmoralidad sexual. La Reina Valera habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí cabe todo lo que tenga que ver con impureza sexual, con inmundicia, con inmoralidad sexual, pornografía, lesbianismo. Bueno, cabe una cantidad de cosas. Ahora, hay otro tipo de obras de la carne que no son de este tipo de inmoralidad sexual, pero que también afectan nuestro cuerpo, como por ejemplo las borracheras. Aquí menciona borracheras. También ahí podría incluirse todo lo que tiene que ver con vicios, con adicciones. Las drogas, el cigarrillo, todo eso va en contra de nuestro propio cuerpo. Y aquí vimos que este cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Porque aquí nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces debemos tener mucho cuidado con ese tipo de obras. Nosotros debemos evitar y resistir estas obras. Ahora mire, el otro grupo de obras van directamente contra Dios. Son obras de la carne, obras de nuestro cuerpo, que van en contra directamente de Dios. En eso entra, por ejemplo, la que dice ahí, idolatría, brujería. Todo eso va en contra de Dios. Mira lo que dice Levíticos 26.1. Levíticos 26.1. No se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas, para rendirles culto. Yo soy el Señor su Dios. Entonces solo hay un Dios y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está diciendo que no debemos rendirle culto a ninguna imagen, a ninguna estatua, porque es idolatría. La voluntad de Dios no es que le rindamos culto a imágenes ni a estatuas. Entonces, este tipo de obras de la carne van directamente en contra de Dios. Ahora, hay otro tipo de obras de la carne, otro grupo, que van contra el prójimo. Entonces, hay un grupo de obras de la carne que van contra sí mismo, otros que van directamente contra Dios y otras que van contra el prójimo. Todas estas que tienen que ver con contiendas, divisiones. Aquí hay una lista larga. En la Reina Valera dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Todo esto va directamente contra nuestro prójimo. Vamos a Mateo 5:44, que nos dice la palabra de Dios. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. La Reina Valera es un poco más extensa, dice, amad a vuestros enemigos, bendice a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Entonces aquí vemos claramente que el deseo de Dios es que nosotros evitemos todo tipo de contienda y pelea hacia las demás personas, aún hacia nuestros enemigos. Él quiere que los amemos, que los bendigamos, que deseemos el bien para ellos, que oremos por ellos. Entonces, todo este tipo de obras de la carne que van en contra del prójimo, pues van en contra de la voluntad de Dios. Entonces ya vimos, es una lista interminable, pero que se pueden catalogar dentro de estos tres grupos. Unos van en contra de nosotros mismos, otros van en contra directamente de Dios y otros van directamente en contra del prójimo. Ahora vamos a mirar lo que es el fruto del Espíritu Santo, que también lo encontramos aquí en Gálatas 5. Vamos a leer los versículos 22 a 23. Veamos que este fruto del Espíritu Santo está en oposición a las obras de la carne. Entonces vamos a entender que también está dirigido en estos tres grandes grupos. Vamos a leerlas. En cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Amén, gloria a Dios. Entonces, el fruto del Espíritu es la consecuencia de estar en Cristo. Es la actuación de nuestro espíritu regenerado, impulsado por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. El fruto del Espíritu es esa evidencia y es uno solo. El fruto del Espíritu es uno solo. Aquí hay varias virtudes que se desprenden de este fruto, pero es uno solo.
¿Qué significa eso? Es como un racimo de santas disposiciones, de virtudes santas que brotan y se desarrollan al mismo nivel. Entonces no es que surjan unas y otras no. Es un solo fruto con todo este racimo de virtudes y de disposiciones santas. Al crecer el amor, crecen también los otros. El amor es como el primogénito de los frutos. Es el primero. De este fruto, la primera virtud que se manifiesta es el amor y de ahí empiezan a crecer todos a medida que va creciendo este amor. Estos frutos también podemos evidenciar 3 dimensiones. Las mismas 3 dimensiones. Hacia Dios, las 3 primeras hacen referencia hacia Dios. Amor a Dios, gozo en Dios, paz con Dios. Vamos a 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13. 13:13 dice: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. La mayor de las 3 es el amor. Entonces el amor es como el primogénito de todas estas virtudes del fruto, de este racimo. Como el primer brote de este racimo es el amor. Vamos a Filipenses 4:4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Amén. Filipenses 4:4 nos está hablando del gozo en el Señor. Y vamos ahora a 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces aquí estamos viendo esta reconciliación es la paz con Dios. Entonces estas primeras virtudes que hacen parte del fruto del Espíritu Santo son virtudes que tienen relación, tienen una dimensión hacia Dios. Amor, gozo y paz. Amor por Dios, gozo en Dios y paz con Dios. Ahora, el otro grupo está relacionado hacia el prójimo. Paciencia, benignidad, bondad. Esto está relacionado, está direccionado hacia el prójimo. Es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para poder relacionarnos con el prójimo. Y lo tercero, fe, mansedumbre y templanza, es hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior. Nosotros necesitamos fe, necesitamos mansedumbre y necesitamos templanza. Entonces vemos que todas este grupo de disposiciones, estas virtudes, brotan de un mismo racimo que es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, vamos al versículo 25. Versículo 25 de Gálatas 5. Puesto que vivimos por el poder del Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu. Entonces esta es la indicación que nos da el Señor. Que nosotros ahora como vivimos por el Espíritu, ya no vivimos por la carne, ya fuimos rescatados, en que fuimos redimidos de la maldición de la ley, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Entonces nosotros como vivimos por el Espíritu, ahora debemos también andar por el Espíritu. O sea, debemos comportarnos, dirigir nuestra vida como quien es guiado por el Espíritu de Dios. Es decir, cada vez todas estas obras de la carne deben mermar en nuestra vida y el fruto del Espíritu se debe manifestar cada vez más. Mira lo que dice el versículo 13 de Gálatas 5. Les hablo así, hermanos, porque ustedes fueron llamados a ser libres. Pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Entonces, aquí nos está hablando que nosotros fuimos librados. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate. Él nos rescató, fuimos redimidos. Y Él pagó con su sangre. Ese fue el precioso precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como fuimos librados, pues ahora no usemos esta libertad que tenemos con ocasión para hacer el pecado, para hacer el mal, para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, sino más bien utilicémonos para servir por amor los unos a los otros. El fruto del Espíritu Santo nos capacita para servir en amor los unos a los otros. Recuerden la ley del amor que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a sí mismo. Entonces ahí están todas las dimensiones para las cuales el Espíritu Santo nos capacita a través del fruto del Espíritu. Y es que nos da la capacidad para amar a Dios, para amar al prójimo y para amarnos a nosotros mismos.
Primera de Pedro 2:16 y con esta terminamos. Primera de Pedro 2:16. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Entonces nosotros somos libres del pecado, pero ahora somos siervos de Dios. Entonces somos libres para ya no hacer el mal, pero estamos llamados a servir a Dios, a hacer el bien. Ya no somos esclavos para hacer el mal, sino que ahora somos siervos de Dios, hijos de Dios, herederos de Dios, para hacer el bien. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que trajiste esta noche a nosotros. Te damos gracias por enseñarnos cuáles son estas obras de la carne que debemos dejar atrás, que debemos evitar, que debemos resistir, y cuál es ese fruto del Espíritu Santo que empieza a brotar en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú ahora nos estás facultando a través de tu Santo Espíritu para que podamos cumplir esa ley del amor, de poder amarte como tú debes ser amado, Señor, sobre todas las cosas, y de poder amar al prójimo y de poder amarnos a nosotros mismos. Te damos gracias por esta facultad que nos das a través de tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.